Bendiciones, te saluda el cristiano evangélico David Iván Tavilo. El día de hoy vamos a refutar a los apologistas católicos Frank Morera y también a Rafael Díaz sobre el término mediador de Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Los apologistas católicos siempre quieren desviar la atención de los evangélicos diciendo que el término mediador en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 solo significa el que paga el rescate por la salvación de nuestras almas con su propia sangre. Es decir, mediador no significa intercesor en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, pero esto es verdad y también es mentira, mitad y mitad. ¿Por qué? Porque mediador en ese texto tiene dos aspectos y no solo uno, como lo quiere hacer ver la apologética católica. En ese texto no solo se refiere al que paga un rescate, también se refiere al único que intercede en oración en el cielo entre Dios Padre y los habitantes de la tierra y los hombres. Y lo vamos a demostrar. Vamos a ver los versículos 1, 2 y 3 que siempre utilizan los apologistas católicos y vamos a demostrar que esos textos nos apoyan a los evangélicos y no a los apologistas católicos. Pero necesito que escuchen completo este video para que puedan comprender cómo magistralmente refutamos contundentemente a estos apologistas católicos. Veamos un extracto de video donde Rafael Díaz explica que mediador se refiere al que paga el rescate, lo cual estoy de acuerdo, pero salta y no dice el otro aspecto. Veamos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué es entonces el ser mediador? Mediador en el lenguaje bíblico significa el que entregó su vida como sacrificio para rescate de todos. Vamos a demostrar que el término mediador en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 no solo se refiere al que se entrega a sí mismo para pagar un rescate, también se refiere al que intercede en oración. El católico Rafael Díaz dice que mediador en referencia a Cristo solo significa el que paga un rescate, pero lo que dice este apologista católico es mitad verdad y mitad mentira, porque el término mediador en referencia a Jesucristo sí se refiere al que pagó un rescate por la salvación de nuestras almas, pero no solo eso, también contiene un segundo aspecto, el cual es Jesús como el único intercesor en oración ante Dios Padre y los hombres, y lo vamos a demostrar. Veamos cómo refutamos al católico Rafael Díaz con los textos favoritos de los católicos. Primera de Timoteo capítulo 2 del versículo 1 al versículo 3, estos textos se refieren a oraciones, intercesiones de cristianos vivos de la tierra por otras personas de la tierra, habitantes terrestres que oran por otros habitantes terrestres. Esta carta es dirigida a cristianos que viven en la tierra. Estos textos dicen lo siguiente: exhorto pues ante todo que sean hechas peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, a fin de que podamos vivir quieta y sosegadamente con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador. Estos textos enseñan que los cristianos de la tierra debemos de orar por las autoridades terrenales y también por todos los hombres, obviamente de la tierra. Estos textos no hablan de intercesión de santos fallecidos del cielo por cristianos de este mundo terrenal. Pero el punto importante es que el contexto de Primera de Timoteo capítulo 2 del versículo 1 al versículo 8, es decir, todo el pasaje es sobre oraciones y la salvación. Por lo tanto, este pasaje se refiere a salvación y oración. Jesús,
siendo sumo sacerdote mediador en el cielo, también vive para interceder por nosotros. Jesús es mediador en dos aspectos. Primero, por pagar el rescate de nuestras almas, media ante Dios para salvarnos. Ese es el primer aspecto. También es mediador en el aspecto de la oración, ya que en el contexto del verso 1, 2 y 3 de Primera de Timoteo capítulo 2 se está hablando de la oración, pero los católicos quieren separar los tres primeros versículos con el versículo 5, lo cual es incorrecto. Debemos de comprender que en el Antiguo Testamento los sumos sacerdotes lo que tenían que hacer era mediar para el perdón de los pecados del pueblo. En el Nuevo Testamento hay un nuevo pacto, un cambio de sacerdocio, según el orden de Melquisedec. Solamente Jesucristo es el sumo sacerdote, y este sumo sacerdote es mediador, pero en dos aspectos. Vamos a ver que en Hebreos capítulo 7 del versículo 22 al 25 nuevamente se habla de este sumo sacerdote Jesucristo como mediador, pero en dos aspectos nuevamente, tanto salvación como intercesión. Veamos Hebreos capítulo 7 del versículo 22 al versículo 25. Estos textos dicen lo siguiente: de igual manera, Jesús ha sido constituido gerente de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, pero este, a causa de que permanece para siempre, tiene su sacerdocio intransmisible, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Como podemos observar, Hebreos capítulo 7 también habla de la salvación, habla de salvar del sumo sacerdote de Cristo. Estos textos hablan de su mediación, que nos salva perpetuamente, pero este mismo pasaje también agrega el término interceder. Por lo tanto, Jesús es mediador tanto en el contexto de entregarse por nosotros para pagar el rescate y salvarnos de la condenación, como también en el aspecto de interceder por nosotros en oración. Ahora observemos cómo el apologista católico romano Frank Morera pretende destruir la interpretación cristiana evangélica, diciendo que muchos confunden el término mediación con el término intercesión. Este apologista católico romano dice lo siguiente: no, ojo, aquí tenemos que hacer verdaderamente detenernos y explicar qué es intercesión y qué es mediación. Nosotros muchas veces, estar escuchando programas protestantes, confundimos la mediación con la intercesión. Esta separación de términos en el contexto de Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 no le sirve para nada a este apologista católico romano, ya que el término mediador va de la mano con el término intercesor. En griego, mesites. En el griego, este término no es exclusivo del oficio de salvar, sino que en general el concepto implica a alguien que intercede, alguien que ha hecho una intercesión. Vamos a dar fuentes. El compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento sobre el término mediador nos dice lo siguiente: en el uso helenístico, un primer uso de mesites es para el que por ser neutral es confiable, el árbitro o gerente. Más adelante dice intermediario, negociador. Mesites significa actuar como árbitro, ocupar un lugar medio, restablecer una relación entre dos entidades hasta ahora inconexas. Pero luego, más adelante, este diccionario bíblico, hablando del término mediador, nos dice lo siguiente: un mediador especial en el inicio de la historia de Israel es Moisés, con un llamado singular. Moisés es un mediador en cuanto a vocero, comisionado por Dios, Éxodo 4:15 al 16, como tal de la ley, y está de pie entre Dios y el pueblo, Éxodo 19:3, 20:16, como intercesor,
intercesor, Moisés se incluye a sí mismo en la oración de perdón y expresa la disposición a ser eliminado por causa de su pueblo. Como podemos observar, este diccionario bíblico relaciona el término mediador con el término intercesor, porque van de la mano. Por lo tanto, Jesús es mediador en dos aspectos, tanto en el aspecto de entregarse a sí mismo por el rescate de su pueblo para rescatarlo de la condenación eterna, y también como mediador en el contexto de intercesor en el cielo entre Dios Padre y los hombres. Entonces concluimos que el término mediador también significa intercesor. No obstante, San Pablo afirma tajantemente que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Por lo cual se evidencia que solo Cristo, ejerciendo su oficio de mediador entre Dios y los hombres, puede interceder ante el Padre por nosotros. Se excluye totalmente la intercesión de María y de los santos fallecidos del cielo, y el Espíritu Santo intercede ante Jesucristo por nosotros con gemidos indicibles. En la descripción de este video te dejaré un segundo video, un enlace de un video de refutación que le hice al apologista católico Fernando Casanova sobre este mismo texto, pero en base a la gramática griega. Él demostró no saber absolutamente nada del texto griego y fue completamente refutado. Si este video te gustó, puedes dar like, manito arriba, para que este video sea recomendado a más almas católicas por YouTube para que salgan del error. También te pido por favor, si es de tu agrado, que te puedes suscribir a este canal para que te lleguen notificaciones de enseñanzas, debates, prédicas o información como esta. Que Dios te bendiga, y se despide el cristiano evangélico David Iván Tavilo. Hasta la próxima.